espero que hayan tenido un buen día. Vamos a dar al TP número 12 de la unidad temáticas 12.6. Esto habla sobre un poquitito la introducción a la fisiología y a la parte de espirometría. Hay conceptos que ustedes ya tienen que tener aprendidos, adquiridos, o eventualmente los tienen que repasar después de esto. Se van al libro, al Basic Taylor, y lo sacan muy bien. Así que, bueno, vamos para adelante. Bueno, a ver, estos son los objetivos del TP. Mi nombre es Ignacio Saber. Me parece que es la primer TP que vamos a tener en el año. Yo soy especialista en pulmones, justamente. Así que, nada, vamos para adelante. Y espero que les sea amena la charla. Vamos a hacerla cortita al pie para que ustedes puedan eventualmente, ya estamos en un horario cercana a la cena, así que lo hacemos cortito al pie, con conceptos claros. Así que bueno, vamos para adelante. Entonces, voy a repasar básicamente primero los puntos por punto que se van tomando y se van tocando acá en el TP sobre los momentos ocultatorios y movimientos respiratorios. Esto lo pueden ver en el video, es súper fácil y habla sobre los movimientos del tórax, cómo tienen que observarse, cómo tienen que hacer el conteo de la frecuencia respiratoria, que eso se utiliza básicamente muy pocas cosas, un estetoscopio para ocultar los ruidos normales y los ruidos normales del pulmón, como el ruido de la vía aérea central, el ruido del murmullo vesicular a nivel pulmonar, y después un reloj o un timer como para contar la frecuencia respiratoria, y la cinta métrica para medir el ancho del tórax. ¿Tá? Eso es lo que básicamente tienen que medir. Lo ven en los videos, y además hay un montón de videos de YouTube que esto lo pueden ver fácilmente. Después, a ver. Bueno, es un poco lo que veníamos charlando, el tipo respiratorio, cómo es el tipo de respiración. Esto lo van a ver mucho más adelante, adentrado a la carrera, que es en semiología, pero ya pueden haciendo una introducción, cómo es la frecuencia respiratoria, cómo se calcula, los movimientos respiratorios, cómo se producen esos movimientos respiratorios. Y esto sí entra un poco fisiología, porque habla de cómo se produce el ingreso de aire y cuáles son los músculos participantes dentro de la fisiología humana. Y ahí dice que como se observa que el pecho se eleva y desciende, es la forma del ciclo respiratorio. El músculo del músculo respiratorio, que es por excelencia el diafragma, y algunos músculos de uso accesorio son cuando hay un esfuerzo respiratorio, cuando necesitas utilizar músculos que habitualmente no utilizas, que van desde los escalenos, el intercostal, el esternocleidomastoideo, los pectorales, los trapecios también. Entonces, muchos de los músculos que se utilizan desde el músculo accesorio respiratorio son todos los que tienen inserciones, que ustedes ya lo vieron en anatomía, tienen inserciones a nivel del tórax. Bueno, y después entramos en una parte no compleja, sino que es cómo son el ciclo respiratorio y cómo se puede dividir. Se divide en inspiración y expiración, como ustedes todos ya saben, y cuánto tiempo demanda la inspiración y la expiración. ¿Tá? La relación es 1-2, sobre todo porque la inspiración tiende a ser más corta, porque es un mecanismo activo. ¿Tá? Y el músculo diafragmático y el diafragma generan una presión suficiente como para meter el aire hacia adentro, y ese delta de presión que existe entre el alvéolo y el aire ambiente genera rápidamente un delta de presión
y ese delta de presión lo que genera es el ingreso de aire. No así sucede cuando el músculo respiratorio por excelencia, vuelvo a decir, el diafragma, se produce la relajación y esto hace que aumente la presión de forma un poquitito más lenta y se produzca la expiración. Bueno, entre ustedes, si están entre dos o si están entre ustedes, pueden agarrar un hermano, o un papá, una mamá, y pueden básicamente ocultar, ver cómo es el movimiento respiratorio, así que nada, lo hacen y lo practican en casa y cualquier cosa en el próximo TP se sacan sus dudas. La espirometría, acá en estos videitos de YouTube está muy bien explicada la espirometría, ven cómo es el proceso de una espirometría, eso se hace en nuestro laboratorio de función pulmonar, que es como el procedimiento de una espirometría se hace y cómo son los pasos que uno tiene que cumplir para hacer una espirometría de forma correcta, ¿tá? Entonces ya un poco entrándonos en la espirometría en sí, lo que uno ve es que la espirometría es una función, es una prueba que mide la función pulmonar y que mide volúmenes y flujos respiratorios de cada persona, y esa capacidad que está, o sea, es la capacidad, bueno, está medio raro esta definición, pero es la capacidad para acumular el aire en los pulmones y la capacidad para moverlo. O sea, lo que mide la espirometría básicamente son las capacidades y volúmenes que tenemos dentro del pulmón. Dentro de las mediciones que uno hace con la espirometría, tenemos dos mediciones. Medimos volúmenes y capacidades, como les dije previamente, y los volúmenes son los volúmenes que se miden en reposo. Estas son mediciones de reposo en este pirograma. Fíjense, vamos a ver si podemos poner un cursor. Acá. Vamos a meter un puntero láser. Fíjense que en el puntero láser, acá estamos una respiración en reposo, ¿está? Y esto se llama un volumen corriente, o sea, lo que uno moviliza, entra y saca, lo que están haciendo ahora, ¿está? Pero después hay diferentes tipos de volúmenes. Volúmenes de reserva inspiratorio, que es un volumen que va desde el volumen corriente hasta la máxima capacidad, y esto se dice que es el volumen que se encuentra luego de una inspiración corriente que asciende hasta una inspiración máxima, ¿tá? Luego tenemos un volumen de reserva expiratorio, que es desde el volumen corriente a una expiración máxima, que es lo que sacamos nosotros cuando sacamos el aire hasta nuestra máxima capacidad. Y este es el volumen de reserva expiratorio. Y luego tenemos el volumen residual, que este volumen residual es el volumen que después de una expiración máxima, y llegamos hasta volumen de reserva expiratorio, es lo que queda dentro del pulmón sin ser removido en una expiración máxima. Y ahí encontramos 4 volúmenes, volvemos a repetirlo: el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Y las capacidades pulmonares son sumatoria de volúmenes. Si ustedes ven, y si ustedes se fijan, tenemos, si sumamos el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio, bueno, encontramos el volumen la capacidad inspiratoria. Si nosotros sumamos el volumen de reserva expiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio, hacemos una capacidad vital. O sea, la capacidad vital es todo lo que uno puede sacar de forma máxima, o lo que puede meter a su pulmón de forma máxima y sacar el pulmón de forma máxima. Y ustedes ven esta curva, que la curva de la capacidad vital va desde acá arriba hasta acá abajo. Después tenés este concepto de capacidad residual funcional, que es lo que te queda de capacidad residual funcional
que es la sumatoria de los volúmenes de reserva expiratorio y volumen de residual. Y luego la sumatoria de todos los volúmenes, que es la capacidad pulmonar total. ¿Está? No están los libros, están en el Basic Table bien descrito, sino acá tengo, en este artículo se describe bien. Bueno, un poco lo que le explicaba, y ahí lo pueden ir anotando. Entonces ahí tenemos, lo repasamos otra vez para los que están medio dormidos: volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente, volumen de reserva expiratoria y volumen residual. Y las capacidades. La capacidad es el volumen, capacidad vital, capacidad inspiratoria, capacidad expiratoria y capacidad pulmonar total. Bien. Luego, a ver. Luego, lo que uno puede medir en una maniobra de espirometría, o sea, lo que uno puede llegar a obtener son dos tipos de gráficos, ¿tá? Puede encontrar dos gráficos que uno relaciona en variables del tiempo y volumen. Entonces uno puede encontrar la curva flujo volumen-tiempo, o si no, otra que relaciona flujo-volumen. Son dos curvas que dicen básicamente distinta información. Si bien la curva flujo-volumen te da mucha información respecto a su formato y cómo es la curva y qué formato tiene, que este triángulo es como el triángulo característico, te puede dar información de si el pico flujo, o sea, el pico flujo es la máxima flujo alcanzado, ¿tá? El FEM, que es el flujo expiratorio máximo. Y la otra cosa que te da la información es la capacidad vital forzada, hasta dónde llega, ¿tá? Acuérdense que todo lo que va hacia arriba, todo en esta curva flujo-volumen, después lo vamos a ver, lo que va hacia arriba es la rama expiratoria y lo que va después una panza hacia abajo es la rama inspiratoria. Y después en la curva volumen-tiempo, lo que nos permite ver es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, el BF1, o sea, tenés un segundo, este es el volumen. Y luego acá adelante es la capacidad vital forzada, que es lo máximo que vos llegaste a expirar, ¿tá? Acuérdense que la maniobra de espirometría es llenar los pulmones de aire y soplarlo de forma abrupta, rápida y sacar todo lo que uno tiene. En realidad, y el tiempo que uno tiene que tomar de expiración aproximadamente son 6 segundos. ¿Por qué 6 segundos? Porque en realidad se ha visto y se ha estudiado y se sabe que luego del cuarto segundo, el movimiento de volumen que uno tiene en el pulmón tiende a no movilizar mucho más de lo que sacó en los primeros 4 segundos. ¿Y por qué hace 6 en vez de 4? En realidad se hace 6 justamente porque hay algunas personas, y hay un porcentaje no menor, pero un porcentaje considerable de personas que siguen sacando ese volumen en los próximos 2 segundos. Y entonces justamente se deja esos 2 segundos extra como para decir o ver si esa persona puede seguir sacando volumen de su pulmón, ¿está? Ahí tenemos los nombres de las curvas, pero en realidad cuando uno tiene que... Sí, las preguntas van todas al final. Anótenselas y van al final. Uno cuando tiene que ver la espirometría, uno no puede ver que en esta pareja los dos van a tener el mismo tipo de volumen. O sea, entendemos que el señor, por las características que el señor tiene, es muy poco probable que tenga la misma capacidad vital y la misma capacidad de capacidad funcional pulmonar dentro de esa caja torácica comparado
a su mujer o a su novia, que es más peticita y tiene otra contextura física. Entonces, las variables que se calculan para saber cuál es tu capacidad o tu 100% va a depender de tu altura, de tu peso, de tu género, de tu raza o etnia, ¿está? Y de la edad. ¿Estamos? Y si ustedes ven la edad, acá la capacidad o el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, a medida que pasa el tiempo, esa capacidad funcional del pulmón va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Fíjense, 25 años y a partir de los 25 para adelante, uno va perdiendo capacidad pulmonar. Si uno fuma, la capacidad pulmonar es peor, pero si uno deja de fumar a los 45, la capacidad pulmonar es peor, pero disminuye de más forma lentamente parecido a lo que en un no fumador. ¿Cómo se interpreta la espirometría? La espirometría se interpreta dependiendo de los valores. Los valores relativos pueden decir primero, básicamente, si es una espirometría normal o no. Si está todo por arriba de 80%, la espirometría puede considerarse normal. Pero si hay los valores del BEF1 está menor, entonces la relación BEF1, capacidad vital forzada, por debajo del 80, el 70%, uno puede encontrar que hay obstrucción. ¿Qué significa obstrucción? Obstrucción de la vía aérea. No estamos midiendo volumen alveolar, estamos midiendo vía aérea, básicamente. Y depende de eso se clasifica la gravedad. Y después, si uno encuentra una relación capacidad vital forzada de BEF1 sobre capacidad vital forzada, y si esta relación es por arriba del 80, uno tiene que fijarse si la capacidad vital forzada está baja, por debajo de 80. Si está baja, hay una alteración que puede llegar a ser una restricción, entonces está implicado el volumen alveolar y que seguramente debe ser bajo, o si está todo por arriba del 80%, está todo normal. Una espirometría normal, básicamente lo que vamos a medir es la capacidad vital del paciente, y como lo hacemos de forma forzada, se llama capacidad vital forzada. ¿Por qué forzada? Porque uno esfuerza, si uno lo hace de forma forzada, justamente como dice la palabra, la capacidad de variabilidad o la variabilidad entre un estudio y el otro es menor. Entonces, si vos le decís a una persona, hacelo de forma, respirá hondo y después sacarlo de forma rápida y con toda la fuerza, la persona tiene menos probabilidad o sea, tiene más probabilidad de hacer un estudio muy similar que si uno lo hace soplarlo como a vos se te canta. Entonces, esa variabilidad que disminuye cuando uno lo hace de forma forzada, la espirometría, llegamos a la capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada se llega al sexto segundo, ¿está? Y cuando uno encuentra el volumen en el primer segundo, se llama el BEF1, como lo dijimos antes, y la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada es la relación que se evalúa para ver si está bien la vía aérea, ¿está? Habitualmente, en una persona normal, si tenemos una relación BEF1 sobre capacidad vital forzada normal, está todo por arriba del 80%. Acuérdense que en una espirometría, el volumen residual, como es lo que queda dentro del pulmón luego de una expiración máxima, y en este caso forzada, no se va a poder medir. Bueno, el BEF1, la relación baja de 70%, estamos en obstrucción. Una relación normal por arriba del 80%, estamos dentro de lo normal. Si la capacidad vital forzada es normal por arriba del 80%, estamos en una espirometría normal. En una espirometría que tiene una relación de capacidad vital forzada de 80, si tiene una relación de menor a 70, fíjense que esto hablaría de obstrucción, porque la vía aérea, que es el primer flujo que sale dentro de la expiración,
la vía aérea le cuesta sacar, entonces significa que el caño está obstruido, por lo tanto le va a costar sacar la primera tanda de aire. Y eso le va a permitir decir que algo pasa en la cañería de los bronquios, que no puede sacar todo el aire que uno inspiró. En cambio, cuando uno habla sobre una no obstrucción o restricción, significa que todas las capacidades están bajas. Entonces, la capacidad, la relación esta va a estar en un 80%, pero los volúmenes de la capacidad vital forzada van a estar bajos. Acá encuentran las diferentes curvas y acá encuentran las diferentes diferencias que hay y características entre cada uno de los estudios. Y acá, como una forma de finalizar y después pasamos a las preguntas, que esto es una espirometría que se hizo hoy, y ustedes fíjense que esta persona tiene un BEF1 sobre capacidad vital forzada, el mejor se mide, el del 83%, el BEF1, que la medición es el mejor, es 2.96 litros, y una capacidad vital forzada de 3.52 litros. El 100% de esta persona, que es un señor, que mide tanto, que pesa 82 kilos, que es caucásico, ¿está? El 100% es esto que dice predicho. Este es el 100% del que 4.17 para la capacidad vital forzada y el BEF1 es 3.12. Esto le da un valor de que si 3.52 sobre 4.17 es el 85% y 2.96 sobre 3.12 es el 95%. ¿Qué es esto? ¿Qué es el LLN? Esto lo que está marcando acá es lo que te diría, este es el límite inferior de la normalidad, que sería como límite inferior a la normalidad, el 80%. 331 está muy por abajo de 352, por eso el 85%. ¿Está? Y después, y así también con el BEF1. Y así después se hacen un post, que es después de un broncodilatador, se deja esperar unos minutos y se vuelve a hacer el estudio. Si hay un cambio significativo, se ve acá. Pero fíjense, 352 a 350 no hay un cambio significativo y 296 a 291 no hay un cambio significativo. Estas son las curvas del señor. Fíjense que tenés la curva azul, que es la del previo al broncodilatador, y la curva verde es después del broncodilatador. Y fíjense el tiempo que soporta este señor. La tabla que ustedes tienen que completar, básicamente la tienen en este espirograma que se ve acá. El volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva respiratorio y volumen residual. Y luego la capacidad vital, la capacidad inspiratoria, la capacidad pulmonar total. ¿Está? Acá tienen todos estos valores y si ustedes siguen la clase esta, van a contabilizar y van a poder ver cuánto más o menos es los litros. ¿Está? Así que con esto damos por terminado la charla, la clase, entonces dejo abierto para que ustedes hagan preguntas, chicos. Adelante. Profe, hago una pregunta, ¿por qué se tiene en cuenta solamente la expiración para evaluar eso? ¿Por qué se tiene la expiración? Porque es la forma más fácil de medirlo. Imagínate si uno lo mide por inspiración. Es muy difícil vos medir la inspiración y sacar fácilmente una medición. Es más fácil soplarlo, sacarlo para afuera que meterlo para adentro. ¿Ah? Y la inspiración lo único que te va a decir es el volumen que vos inspirás. Y dependiendo desde qué punto vos te parás, vas a poder decir, bueno, es muy difícil vos saber en qué punto vos estás
parado, si estás acá, si estás acá o si estás acá, entonces la capacidad, el volumen inspiratorio, vos podés capaz que medir esto, o capaz que podés medir esto y no te está dando un volumen real. Entonces, cuando vos llegás a la máxima inspiración, soplarlo es mucho más fácil porque vos sabés que si vos le decís, sacar todo el aire que vos tengas dentro de los pulmones, es muy posible que vos llegues hasta acá. Claro. Entonces, al poder sacarlo, digo, si llegaste al máximo que vos puedas y sacás el máximo de volumen. Entonces, ahí vos vas a poder determinar básicamente toda esta cantidad de volumen que vos tenés en el pulmón. Y por otro lado, la otra cosa que te permite dar esa información es cómo está más o menos la vía aérea, ¿tá? Los bronquios. Que sabiendo que más o menos el 80% de lo que sacás de forma inicial corresponde a los bronquios, uno puede saber más o menos en qué estado están los bronquios. ¿Mm? Gracias. Yo tenía otra pregunta. Cuando habían dos gráficos de la espirometría forzada, que era volumen y tiempo y flujo y volumen, había Sí. una que decía flujo expiratorio máximo y la otra que era FSB, creo, no sé qué significaba. FSB, no creo que sea. No, FSB. FCB, C. FCB es lo mismo. FCB es lo mismo que decir capacidad vital forzada, pero en inglés. Force Vital Capacity. Acá, FCB o CBF. ¿Tá? Esto está todo hecho en inglés, o sea, Force Vital Capacity, Force Expiratory Volume 1, que es primer segundo, ¿tá? FEF es Force Expiratory Flux, PEF es Peak Expiratory Flux, FET es Force Expiratory Time, en segundos, ¿tá? Profe, yo tengo una duda que en la tabla dice capacidad vital respiratoria y después dice capacidad vital. No sabría cuál es la diferencia entre esas dos. Yo creo que acá se confundieron y quisieron poner forzada. Capacidad vital respiratoria es lo mismo que capacidad vital forzada. Perdón, que lo de capacidad vital. Ah, bien. No, se confundieron, porque acá tiene que estar capacidad pulmonar total, capacidad inspiratoria, es inspiratoria, y acá es capacidad vital. ¿Me entendés? Porque falta una de las capacidades. Vos tenés capacidad residual funcional, capacidad inspiratoria, capacidad pulmonar total y capacidad vital. La inspiratoria no está en ningún momento. Ah, bien, buenísimo, gracias. ¿Está? Profe, disculpe, le hago una consulta. ¿A qué se refiere Sí. cuando dice restrictivo? No te escuché, che. ¿Ahí me escucha? Sí. Quería saber a qué se refiere cuando dice restrictivo. A esto. A este gráfico, al violeta. Que en vez de tener tu 100%, se te achican todos los volúmenes. Entonces vos estás restrictivo. ¿Me entendés? Ah, Tu ok. relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada, como es un porcentual, no está alterado, está en un 80%, pero en realidad tu capacidad vital está disminuida. Entonces, por eso estás como el pulmón chico, ¿está? Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? No sé si en el chat Yo, quieren profe. escribirlo. Yo, profe, tengo una duda. Cuando se refería a la capacidad vital, está como enfocado a los alveolos, a esa zona del aparato respiratorio. No.
No dije eso. Lo que dije fue que vos no podés determinar si esto no determina el volumen alveolar. Acá te incluye todo. Vos la capacidad vital no podés determinar si es volumen alveolar, si es volumen de vía aérea, qué es. La capacidad vital puede acercarse al volumen alveolar, pero no te olvides que el volumen residual, mucho de ese volumen residual, que es el volumen que es cuando se cierra la vía aérea para no dejar pasar y no se colapse el pulmón, mucho de ese volumen residual está asociado al volumen residual, ¿está? Entonces, el volumen residual está dentro del volumen alveolar del coso, pero es para mantener la vía, mantener tanto la vía aérea abierta como también mantener el alvéolo abierto. La capacidad pulmonar incluye el volumen alveolar, pero no es tan sencillo de sacarle cuenta así tan facilito. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Damos por cerrado o tienen alguna otra pregunta? No, ninguna. Yo ninguno. Ahí hubo no ninguna, pero atrás había alguien que me dio la sensación que quería preguntar. Creo que no, profe. Creo que no. Vamos, se están haciendo todos. Damos por cerrado. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Chicos, que anden muy bien, que tengan un buen día, estudien, terminen de estudiar. Saludos.